Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a ver 8 plantas de interior que funcionan muy bien en jardines verticales. Hoy vamos a ver 8 plantas de interior que funcionan muy bien en jardines verticales. Las plantas son de interior, o las llamamos de interior, porque este tipo de vegetación, sobre todo en la península ibérica, en España y en el resto de Europa, que es donde en nuestro ámbito de trabajo, no funciona muy bien en exteriores. En exteriores, sobre todo por frío o por exceso de insolación, pues suelen morirse. Entonces, nosotros para jardines verticales de interior utilizamos vegetación, sobre todo tropical, o que llamamos nosotros aquí de interior, porque es la que mejor funciona y la que mejor se desarrolla y mejor tapiza, como podéis ver aquí detrás de mí. De las 8 plantas que vamos a ver hoy, 2 son helechos, 2 son trepadoras y 4 son vivaces. De las 4 vivaces vamos a tener una de gran porte, como es la mostera, y 3 de un porte mucho más pequeño. Ahora las conoceremos. El primer helecho que vamos a ver hoy es el helecho espada, también conocido como Nephrolepis exaltata en su nombre científico. Como veis, es un helecho de grandes frondas que crecen casi siempre o normalmente hacia abajo en caída, y entonces esto nos puede generar algún problema en el mantenimiento porque nos puede cubrir la planta que tenemos inmediatamente debajo. Para el mantenimiento de este helecho vamos a trabajar cortando sobre todo las frondas desde el interior de la planta para eliminar toda esa materia vegetal y forzar a que la planta se rejuvenezca. La siguiente que vamos a ver ahora es una de las primeras trepadoras y es una trepadora de interior que podemos usar en interior, es el Philodendron, en particular el Philodendron scandens y con la variedad variegata. Como podéis ver, tiene las hojas en varios colores. Esto es lo que significa el variegata de este nombre científico. Esta trepadora también tiene este tipo de crecimiento como el helecho que hemos visto antes, con caída hacia abajo, y también nos puede tapar todas las plantas que tenemos en la parte inferior. Como veis, la planta no llega muchas veces a engancharse en el sustrato del jardín vertical y podemos cortarla y utilizar estos esquejes con los estolones que ya tenemos raíces para crear nuevas plantas. La siguiente planta vivaz que vamos a ver es la cinta. El nombre científico de esta planta es Chlorophytum comosum variegatum. En este caso, como hemos visto antes, el variegatum también corresponde a la línea blanca que podemos ver en el centro de las hojas, ¿vale? Esta cinta, este Chlorophytum, tiene una estrategia de crecimiento y de reproducción diferente al de las otras plantas que hemos visto. En este caso, lo que genera son estos hijuelos, estas estaquillas o estas ramas con pequeñas plantitas, con plántulas en la punta, que lo que hacen es arraigar cuando tocan el suelo. Entonces esta es su manera de reproducirse. Para el mantenimiento de estas plantas es importante que eliminemos este tipo de hijuelos, porque cuando la planta genera el hijuelo significa que está creciendo. Entonces eliminamos el hijuelo, eliminamos las hojas secas de la base y forzamos a que la planta se rejuvenezca. Como podéis ver, esta planta funciona muy bien en interior, tapiza muy bien y crece pues de maravilla en estos casos. Vale, nos cambiamos de zona del jardín y nos vamos a las 2 siguientes vivaces. En este caso, una vivaz de medio porte, aunque puede llegar a ser de porte un poquito más alto, como es el Spathiphyllum balisi. Esta la conoceréis muchos porque genera una flor blanca en forma de espata bastante reconocible. En caso de que la tengamos en un jardín vertical de interior con poca iluminación, podréis ver que la espata no se llega a hacer blanca, sino que se queda en color verde. Eso será un signo de que tenemos poca iluminación en este jardín. Esta planta, como veis, funciona también muy bien en jardinería de interior y el mantenimiento es muy sencillo. Se basa solamente en eliminar hojas secas en la base y limpiar de vez en cuando con un trapo el polvo que pueda acumular en las hojas. La siguiente vivaz que vamos a ver es la monstera, costilla de Adán, con el nombre científico Monstera deliciosa. En este caso es una planta ya vivaz de gran porte, con hojas de muy buen tamaño, que nosotros recomendamos colocar de manera puntual, porque genera un gran volumen y puede también producir problemas de sombra en el resto de plantas del jardín vertical. Para el mantenimiento, igual que antes, con el Spathiphyllum, basta con cortar las hojas que se sequen, con limpiar el polvo que pueda acumular, y lo único diferenciador puede ser que en algunos casos habrá que tutorizar esas hojas o atarlas para llevarlas al sitio donde queramos que estén, porque generan mucho volumen y pueden provocar algún problema dentro del jardín vertical.
El siguiente helecho que vamos a ver es el Dryopteris affinis, también conocido como falso helecho macho. En este caso es un helecho con un tacto más duro que el que hemos visto antes, que el helecho espada, y con un crecimiento ligeramente más lento que el anterior. Entonces crece de manera más comedida. El helecho espada, por contra, es un poquito más invasivo que este, y este lo vamos a tener más controlado dentro del jardín. Para el mantenimiento de este helecho vamos a hacer igual que antes. Vamos a levantar, vamos a buscar la parte interior de la planta y eliminar la fronda desde el interior, desde el nacimiento de la planta. Así lo que hacemos es forzarla a que rejuvenezca y que tengamos siempre una planta vigorosa y en buenas condiciones. La siguiente vivaz que vamos a ver en este caso es una vivaz de porte bajo, de muy pequeño tamaño, que es la Begonia rex, también conocida como begonia. En este caso, como podéis ver, es la única planta de todo el listado de 8 que estamos viendo hoy que produce flor visible, y aún así es una flor de muy pequeño tamaño y que no nos va a servir como decoración, no es nada llamativa. Lo que vamos a utilizar de esta planta es la coloración de sus hojas. La Begonia rex hay diferentes variedades, tenemos variedades con coloraciones rojas, verdes, prácticamente casi todo el espectro de color, y además también con unos acabados metálicos, como podéis ver aquí. Es una planta que llama mucho la atención y que funciona muy bien en jardinería de interior, generando unas especies de cojines o masas en los que crece de manera muy compacta. El mantenimiento de esta planta es muy sencillo también, es eliminar hoja vieja, es eliminar hoja de un mayor tamaño y sobre todo quitar las hojas secas. Y ya por último, como decíamos, la última trepadora que nos queda del listado es, en este caso, es el poto neón, el Epiprenum aureum neón, variedad neón, que tiene ese nombre lógicamente por el color de sus hojas, que como podéis ver es prácticamente amarillo neón o verde neón. Entonces, bueno, esto es una trepadora que funciona muy bien en jardines verticales porque tiene un crecimiento óptimo, se adapta perfectamente a los interiores y funciona de maravilla. Como podéis ver, el mantenimiento que tiene es muy sencillo. Básicamente se trata de quitar algunas hojas secas que podamos ver, encontramos hojas secas y las quitamos, y además los tallos que genera son como ramas, como pequeñas lianas que podemos manejar, controlar y dirigir a nuestro antojo dentro del jardín vertical. Bueno, pues hasta aquí las 8 plantas de interior que hemos visto hoy. Destacar que de estas 8 hay 5 que están en el listado de la NASA de plantas que descontaminan los ambientes interiores. Si queréis saber cuáles son, os emplazo a que leáis la descripción y lo veáis en nuestra web. Y si queréis ampliar información de las plantas, también la podéis localizar en la descripción del vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva, que lo pongáis en práctica en los jardines de interior y que os suscribáis. Aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.